Oremos al Señor un momentico, digámosle al Señor, háblanos por medio de tu palabra. Señor, gracias te damos porque hoy que nos reunimos una vez más como iglesia, sabemos que tus oídos están atentos a nuestra oración. Sabemos que tú eres fiel a tu promesa, a tu palabra, cuando dices, clama a mí y yo te responderé. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando tú nos invitas, Señor, a estar cerca de ti, como tus hijos, tú como nuestro Padre, y por eso apartamos este tiempo en esta mañana, los que estamos aquí y también los que están desde casa, acompañando este momento, celebrando tu presencia, dando culto a ti, Señor. Bendice cada familia, cada hombre, cada mujer que hoy está con un corazón dispuesto para recibir de tu palabra, Señor, para mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Tú conoces nuestra necesidad espiritual esta mañana. Tú sabes, Señor, cómo estamos internamente en nuestra mente, nuestros sentimientos, emociones, nuestros cuerpos, y tan necesidad que tenemos de ti, tú la conoces, Señor. Y por eso aquí estamos diciéndote, Dios, que tu palabra fluya como río poderoso, como agua viva que sacie nuestra sed espiritual, Señor. Bendice cada mujer, cada varón, cada persona que está aquí esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Quiero invitarlos a leer las escrituras en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 12, voy a leer la versión Reina Valera 1960. Hebreos capítulo 9, versículo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén, gloria a Dios. Sin perderse ahí esa cita, una página adelante en el capítulo 10, versículo 19, leamos hasta el 22. Capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Alabado sea el Señor. Con base en esta palabra quiero compartirles algo que he titulado el acercamiento a Dios. El acercamiento a Dios. Los reyes antiguos, no sé qué tanto hasta el tiempo presente, no permitían el acercamiento de cualquier persona. Es más, si alguna persona se atrevía a acercarse en sus propios términos, podría terminar muerto. Así pasaba en los días de la reina Esther, ¿se acuerdan? Cuando ella dijo, no estoy autorizada para entrar a ver al rey, y cuando uno entra así, que irrumpe en ese lugar, un solo decreto hay: solo si el rey les tiende el cetro, vive, o si no, pena de muerte. Y habían esos protocolos rigurosos, nadie podía acercarse por sí mismo o de cualquier manera. Tenía que ser llamado o había que preparar el camino para acercarse al rey. Todavía es complicado y existen protocolos estrictos para acercarse a personas importantes. Por ejemplo, si el presidente va a venir a un lugar como este, el presidente de Colombia, entonces hay todos unos protocolos y no cualquier persona puede acercarse a saludarlo. De pronto no hay pena de muerte, pero de pronto sí, si alguno de pronto de la seguridad ve que hay riesgo, hasta puede terminar un muerto ahí. Así que hay protocolos. Las personas importantes como los reyes no permiten un acercamiento directo. Sin embargo, qué interesante ver que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios del universo, que es nuestro Padre, ha hecho un camino para nosotros, para que nosotros podamos acercarnos a Él libremente. Bendito sea el nombre de Dios. Y que esto lo podamos hacer a través de la oración y a través de la mediación de Cristo Jesús, su Hijo unigénito. Pero esto no siempre fue así. En el antiguo pacto, en la ley de Moisés, lo que se estableció en los días de Moisés sobre las leyes del tabernáculo y el servicio de culto y el sacerdocio levítico, había un protocolo de acercamiento. Y así como lo acabamos de leer aquí en el capítulo 9 de Hebreos del 1 al 12, dice cómo estaba dispuesto el santuario, cómo estaba dispuesto el tabernáculo, que asimismo después cuando se construyó el templo de Salomón estaba dispuesto de la misma manera, con 3 espacios de acercamiento. El primero, más afuera, se llamaba el atrio o los atrios. Cuando la persona cruzaba la primera puerta, entraba a una especie de patio exterior, y ahí en ese lugar estaba lo que se llama el altar de bronce, donde se ofrecían sacrificios por la culpa. Entonces, a ese primer lugar, podríamos decir que había acceso a todos, aunque a la verdad no a todos. Por ejemplo, una persona declarada inmunda por lepra o por cualquier otra situación, de acuerdo a la ley, no podía acercarse ni siquiera al atrio. O un extranjero que no fuera del pueblo de Israel tampoco podía pisar ese lugar. Lo mantenían afuera. Pero a ese atrio, a esa parte exterior donde estaba el altar de bronce, podían entrar la mayoría de los judíos y era un lugar de arrepentimiento. Allí a los atrios, donde estaban los levitas cantando, adorando y donde se degollaban sacrificios por la culpa, y la persona que tenía un pecado que confesar traía entonces un corderito sin defecto y lo traía al sacerdote y degollaban ese cordero, y con la sangre de ese cordero rociaban a la persona y confesaba sus pecados, y así era el perdón, pero tenía que haber derramamiento de sangre. Y esto nos habla del Cordero de Dios que vendría posteriormente y que con su sangre limpiaría la culpa del pecado. Pero muchas personas solo podían acercarse hasta ahí a los atrios. Porque al lugar santo,
que era ya el santuario dividido en dos partes, en dos lugares. Al lugar santo solo podían entrar los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón. Y ellos entraban ya a ese santuario, a ese lugar, pero no hasta el lugar más íntimo, que era el lugar santísimo. Los sacerdotes entraban hasta el lugar santo para orar. Allí estaba el altar del incienso. Había una mesa con 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Y había un candelabro de 7 brazos y tenían que mantenerlo encendido y limpiar las despabiladeras y todo esto para que estuviera siempre iluminado. Entonces ellos entraban a hacer su oficio, pero principalmente a orar por el pueblo en ese lugar santo. Pero no toda persona podía entrar allí, solo los sacerdotes hijos de Aarón. Ni siquiera todos los levitas. Habían levitas que se dedicaban al servicio del culto, pero solo podían servir en los atrios, no podían entrar al santuario. Allí solo los sacerdotes. El ingreso era restringido. No cualquier persona podía entrar allí a orar ni a ofrecer el incienso. Y un lugar más sagrado, que era el lugar santísimo, separado por un velo de una altura más o menos de 5 metros, era ese lugar, y un velo cubría la entrada al lugar santísimo. Muy santo ese lugar. Si alguien se atrevía a entrar allí, a irrumpir en el lugar santo o en el lugar santísimo, caía muerto. O si no estaba preparado su corazón para entrar a ese lugar, aunque fuese sacerdote, caería muerto. De hecho, los 2 hijos de Aarón, Omni y Finés, por ofrecer incienso allí con fuego extraño que Dios no había mandado, cayeron muertos. Y hubo gente que cayó muerta por tratar de hacer y de acercarse de la manera indebida. Ahora el lugar santísimo mucho más terrible todavía, porque allí entraba solamente el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era desde Aarón el primogénito, el hijo de Aarón, y después el primogénito de ese y el primogénito de ese, y lo heredaba solo el primogénito. Siempre era el sumo sacerdote. Hasta los días de Jesús había un sumo sacerdote que se llamaba ¿cómo? Caifás, que por cierto era el líder, el presidente del concilio que juzgó a Jesús y lo entregó a muerte. Pero había un sumo sacerdote, y la función del sumo sacerdote, además de toda la dirección de los asuntos religiosos del pueblo, era que una vez al año podía entrar al lugar santísimo y tenía que prepararse de una manera rigurosa. No lo dice la Biblia, lo dice la tradición judía, que amarraban una cuerda al pie del sumo sacerdote por si se moría ya pudieran sacarlo. O sea que entraba temblando. Dicen también que pasaba toda la noche repasando la ley y preparando su corazón, no sea que algún pensamiento le asaltara y al estar allí cayera muerto. No era fácil estar en los zapatos de este sumo sacerdote para acercarse a un Dios tan santo que la persona podría morir. Por eso algunos, cuando vieron la gloria de Dios, como Isaías en el capítulo 6, cuando él tuvo esa visión de la gloria de Dios, dijo: ¡ay de mí, que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey de Gloria! O sea que las personas tenían temor de acercarse. Y aún en los días de Moisés, cuando el monte temblaba y Dios hablaba con voz tronante, la gente dijo: no, habla tú con él y nosotros te escuchamos a ti. Así que había un terror por acercarse a Dios. Y claro, un Dios de justicia, un Dios santo, perfecto. Dios no ha cambiado, pero sí han cambiado los términos en los cuales podemos acercarnos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y allá es donde quiero llegar, al privilegio que nosotros tenemos como iglesia en el nuevo pacto. Porque ahora dice que hay un ingreso por otro camino que el Señor abrió al lugar santísimo. Y ni siquiera al lugar santísimo terrenal, sino al lugar santísimo celestial. Porque el terrenal que hizo Moisés se hizo de acuerdo al modelo que Dios le mostró en el monte, de cosas celestiales. Y si había tanto rigor para participar de cosas terrenales, ¿cuánto más sería de cosas celestiales? Pero algo curioso que pasó cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, si usted lee la historia de los evangelistas, especialmente Mateo, cuando habla de la crucifixión,
Dice que en el mismo momento que Jesús expiró, algo sucedió en el templo, y es que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Muy significativo, porque estaba Dios diciendo: ahora por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo, hay entrada libre al lugar santísimo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Además, al romperse ese velo sagrado en el templo que separaba el lugar santísimo, Dios estaba diciendo: el antiguo pacto queda abolido. Ya no es necesario tanto ritualismo, tanta cosa. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Pero presente Cristo, ya ahora debemos usar el nuevo camino de acercamiento a Dios por medio de Él. Bendito sea el Señor. Así que en el nuevo pacto encontramos un acercamiento solo a través de Cristo. Como lo dijo Pablo a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos dioses hay? ¿Y cuántos mediadores? ¿Y cuántos caminos? No te creas eso de que todos los caminos conducen a lo mismo, a Dios. No, eso, todo el que hable de Dios, eso es lo mismo, conduce a Dios. No, Señor. Hay un solo camino, dice la Biblia, y ese camino es Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre o puede venir sino a través de mí. Es por medio de Jesucristo. Y también dice en Hechos 4:12: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos y por medio del cual podamos acercarnos a Dios. Sí, las personas piensan que la Virgen María puede ser mediadora. Claro, porque es que es la madre de Dios, dicen. Entonces, ¿cómo no pedirle y a través de ella acercarnos a Dios? Pues no, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que hay un solo camino y que hay un solo nombre, y que ese nombre es el nombre de Jesús. Hay otros que piensan y dicen: no, pero los santos, hay gente que ha sido santa, San Jerónimo, San Agustín, San Petronilo, 1000 santos, y ellos, como están con Dios, a través de ellos podemos acercarnos a Dios. Entonces yo me encomiendo a San fulano. Prohibido. Esos santos son muertos, y eso equivale a evocar espíritus de muertos, cosa prohibida en la Biblia y catalogada como espiritismo y brujería. Jesús dijo: todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, y nadie puede venir al Padre sino por mí. Así que hay un solo mediador, hay un solo camino, hay una sola manera de llegar al Padre. ¿A través de quién? De Jesucristo. Algunos cristianos todavía los he escuchado decir: ay, ahorita en estos días alguien decía: bueno, su mamá se fue, pues gloria a Dios, está en la presencia del Señor, pero menos mal usted ya tiene ahí a quien le ayude y le dé una manito de allá para acá. Eso no es bíblico, eso no es doctrina de la palabra del Señor. Hay un solo mediador. Ninguno que se muere, ni los niños, ni los abuelos, ni nadie, ni la tía, ni el tío, ni el primo puede ayudarle, ni usted debe orarle, ni puede hacer nada, ni usted por él, ni él por usted. Pero Cristo sí puede hacerlo todo. Es a través de Cristo Jesús. Tenga claro esto, porque es el camino que Dios nos ha dado. Para acercarnos a Dios tiene que ser a la manera de Dios. Así que podemos entrar al lugar santísimo. Y me llama la atención lo que había en el lugar santísimo terrenal, porque es símbolo de lo que había en el lugar santísimo celestial. Todos los elementos que habían en el santuario son muy significativos, pero especialmente lo que había en el lugar santísimo era muy sagrado y muy significativo. ¿Qué había? Allí en el lugar santísimo había una caja de madera sostenida con varas, era madera de acacia y era forrada en oro puro. Y la lámina
encima de ella con 2 querubines, era una lámina de oro puro que cubría lo que había en el arca. Se llama el arca del pacto. Por ahí hay una película que se llama El arca extraviada. Hay cosas de eso. Está extraviada, por cierto, no se sabe dónde está. Parece que los judíos saben dónde está. Pero el arca sagrada que estaba ya en el lugar santísimo, había dentro de ella 3 cosas, según dice aquí en Hebreos capítulo 9. ¿Qué era lo que había? Estaba las tablas del pacto con los 10 mandamientos que Dios le había ordenado al pueblo por medio de Moisés. Estaban ahí, en esa urna. También Dios dijo que guardaran en ella maná del que habían comido en el desierto. Antes que dejara de llover maná, que todos los días lo tenían y lo tuvieron por más de 40 años. Pero cuando ya entraron a la tierra prometida, Dios le dijo a los líderes: pongan maná para que recuerden que con pan del cielo yo los alimenté en el desierto. Y lo guardaban ahí y se conservaba. Y había también la vara, estaba allí la vara de Aarón que reverdeció. ¿Sabe cuándo reverdeció esa vara de Aarón? Cuando hubo una sublevación y muchos líderes se levantaron y le dijeron a Moisés: ¿quién eres tú y quién es Aarón? Que solamente a través de ustedes tenemos que acercarnos a Dios. ¿Cómo así? Ustedes están tomando atribuciones que no son. Nosotros también somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, tenemos derechos. Y entonces Dios dijo: pues dígales que cada uno tome su incensario y ofrezca incienso entonces y vengan con Aarón. Y ese día una mortandad tenaz, porque se acercaron todos estos con los incensarios y cayeron muertos. Y después Dios dijo que metieran la vara de los líderes de Israel juntamente con la vara de Aarón, la metieran al santuario, y que al otro día la vara que reverdeciera, ese era el hombre que Dios había escogido. Y dice que la vara de Aarón había reverdecido, un bastón, hermano, seco, reverdeció y dio hojas y dio almendros en el transcurrir de una noche, para demostrar que Dios había delegado la autoridad en Aarón y en Moisés. Muy significativas esas 3 cosas, que cuando se entraba al lugar santísimo era lo que había allí. Número 1, el maná. Porque es que sabe, el maná, que es el pan de vida, como Dios dice, pan del cielo les dio Moisés, aunque Jesús después dijo: no fue ese el verdadero pan del cielo, el verdadero pan del cielo soy yo. Era un símbolo de Cristo, del verdadero pan de vida, del cielo, el que da vida eterna, el que alimenta no solo físicamente, sino espiritualmente, y llena la vida, y llena el corazón, y da vida eterna. ¿Cuántos quieren eterna juventud? Está ahí, en el maná, en Cristo. Él es la vida. Él dijo: yo soy el pan de vida. Entonces, cuando uno puede entrar al lugar santísimo, ¿qué se va a encontrar? La vida. La vida en abundancia. La vida eterna. La vida en todo el sentido de la expresión de lo que es vivir la vida. Y tenemos acceso al lugar santísimo celestial por medio de Cristo, que es la vida. Y lo más maravilloso que Él nos da es la vida eterna. Pero otra cosa, cuando entramos al lugar santísimo, ahí estaban las tablas de la ley, del pacto, la palabra de Dios, la voz de Dios. Muchas veces Dios habló desde esa arca, desde el propiciatorio, con Moisés. Y dice la Escritura que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Él podía escuchar la voz audible de Dios conversando con él ahí en el lugar santísimo. Alabado sea Dios. En el lugar santísimo, cuando entras a la misma presencia del Señor, no solo tienes vida, puedes escuchar la voz del Señor. Puedes oírlo a Él. No solo le hablas tú, sino que puedes decir también: Dios me habló. Dios habla hasta el tiempo de hoy, al que tiene oídos para escucharle. Ahí está la palabra de Dios, en ese lugar de intimidad con Dios. Pero había allí también la vara de Aarón, que significa autoridad.
El reconocimiento de la autoridad divina y también de autoridad delegada, como Dios la delega en muchas personas que representan su autoridad, y que nosotros debemos ser respetuosos de las autoridades, como dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y de esas autoridades superiores, lo primero, especialmente los jóvenes que están aquí, la primera figura de autoridad es la autoridad de papá, que mucha juventud hoy quiere desconocer. El papá, la mamá dicen algo y el hijo dice, lo voy a demandar. Cuidado, joven, no sea que el Señor le haga ver más de cerca la vara de Aarón reverdecida. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La juventud de hoy, que se le enseñan sus derechos, pero no se le enseña nada de autoridad, está en peligro. Y entonces se crece con esas ínfulas, ¿no? De desconocer todo tipo de autoridad, civil, religiosa. Si empieza por la de la casa, pues de ahí para adelante no hay nada que hacer. Y padres de familia, es bíblico en el nombre del Señor y en la presencia del Señor reafirmar nuestra autoridad como papá y como mamá. No se deje mangonear en el nombre del Señor, porque es que aparte de lo que está pasando en el mundo, la Biblia no ha perdido vigencia. Y como lo dice ahí, así es. Y yo creo a la palabra del Señor. Y nosotros vivimos de acuerdo a la palabra del Señor primero. Y Dios nos respaldará. Porque es que esa vara de la autoridad está en el lugar santísimo. Eso sí, que cuando vaya a usar su autoridad, cerciórese de ser un hombre o una mujer del lugar santísimo, que está en comunión con Dios y que tiene el respaldo de Dios. Cuando uno estaba chiquito, nosotros los mayores, cuando estábamos pequeños, no sé, a nosotros nos decían que si le levantábamos la hoja a papá y a mamá, se podría abrir la tierra y tragarnos. ¿Sí escuchó eso alguna vez? ¡Ay, tan exagerados! No exagerados, es que en la Biblia está que los de Coré que se rebelaron en los tiempos de Moisés, se abrió la tierra y se los tragó y bajaron vivos al Seol. Y si no se abre literal, sí se lo traga la tierra y la inmundicia de esta vida. Necesitamos afirmar la autoridad, pero eso se logra en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Tenemos un camino abierto, es lo que quiero decir, iglesia. Estoy hablando del acercamiento a Dios. Ya no es tan complicado como en los tiempos antiguos o como en los reyes del mundo hasta hoy. El Rey de los cielos nos ha abierto un camino para que nosotros transitemos por ese camino y nos acerquemos a Dios, y en nuestro acercamiento a Dios tengamos vida en abundancia, y en nuestro acercamiento a Dios tengamos la palabra revelada de Dios para nosotros a través de la Escritura y oír la voz del Señor, y para que en la presencia de Dios y en ese camino nuevo afirmemos la autoridad y seamos hombres también bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios y del señorío de Dios. Es un camino que el Señor ha abierto, y es por eso que oramos. La oración entonces es un privilegio de acercamiento al Señor, porque cuando oramos no estamos hablando solos ni al aire. Cuando nos arrodillamos en algún lugar, cuando cerramos nuestros ojos para hablar con Dios en cualquier lugar, estamos conectándonos con el lugar santísimo celestial, con el cielo mismo. Dios está a la distancia de una oración. Alabado sea el Señor. Ya no hay que ir hasta un lugar como Jerusalén. Ya no hay que viajar como viajaban los antiguos hasta llegar allá. Y ya no hay que a través de un sacerdote. No, Cristo es el sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo, no con sangre de animales, con su propia sangre. Y que entró a hacer expiación por la humanidad con su sangre. Y que ratificación de eso, de que Dios aceptó ese sacrificio, es la resurrección de entre los muertos.
y que ahora vive por siempre para interceder por los suyos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es un privilegio que Él nos da de que podamos presentarnos ante Dios. Y ahora yo veo que Dios es el que más quiere tenernos cerca, y ahora nosotros somos los que nos hacemos del rogar. Antes era el hombre queriendo acercarse y Dios dice, todavía no, en esos términos no. Ahora los términos están dados, Dios quiere acercarse. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Clama a mí y yo te responderé. Pero como decía hace 8 días, nos falta mucha oración. Nos falta ser más dedicados a la oración y entender este privilegio. Si tan solo pudiéramos orar más. Todo hijo de Dios en cualquier lugar puede decir, Padre, Padre Santo, Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y no solo eso, sino que nos ha dejado al Espíritu Santo, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y Él nos guía y nos dice, no pida eso mejor. No, pida mejor esto. Y nos guía. Bendito sea el nombre del Señor. Qué privilegio la oración. Y qué bendición hay en nuestra vida de oración. Y yo les decía que les iba a compartir algo sobre la oración en 3D. Quiero concluir con eso. Las 3D de la oración son deseo, disciplina, deleite. El deseo, todo buen cristiano lo tiene. ¿No le pasa que siempre hay un deseo de hacerlo? Hay un deseo de orar. El Espíritu Santo le invita y te levantas con esos deseos. Pero como te levantas tardecito y tienes compromisos, tienes que salir corriendo y todo se te queda en deseo. Y te vas y trabajas todo el día, dice, en la noche lo haré. Y por la noche llegas y ya llegas cansado y dice, sí tenía el deseo como de hacer una pequeña vigilia esta noche, pero mejor me lo aguanto. Y en muchos se queda en simple deseo. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios va a tener el deseo de acercarse más a Dios en oración, porque eso es una invitación constante del Espíritu Santo. El deseo por leer la Biblia, el deseo por ir a la iglesia, el deseo por tener tiempos espirituales, el deseo de orar, ahí va a estar el Espíritu Santo, es una invitación constante, pero muchos se aguantan las ganas. Tienen el deseo, yo sí quería ir, pastor, pero a la final no pude. ¿Cómo que no pude? ¿Qué faltó entonces? La segunda D. Disciplina. Entonces, a ese deseo de acercarnos, que Dios mismo coloca el querer como el hacer. Perdón, ¿a ustedes sí les pasa eso o me pasa solo a mí? ¿Sí sienten ese deseo constante? Bueno, entonces sí estoy bien. Entonces le ponemos disciplina. ¿Qué es disciplina? Lo haré. Voy a poner el despertador 15 minutos antes, media hora antes. O voy a aguantarme el sueño y voy a hacerlo, si es en la noche, un poco más, y voy a hacerlo. Voy a dedicar ese tiempo y hacerlo realmente. Debemos añadir disciplina. Es lo que Pedro dice en su segunda carta. Agreguen dominio propio. Es decir, controlen su vida, su agenda y háganlo. Lo que tienen que hacer. Y la oración requiere disciplina. Como decía el profeta Isaías, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. En lo personal suelo despertarme muy temprano, no todos los días, pero sí muy frecuente, a las 3 de la mañana. Tengo 2 opciones: quedarme ahí pensando y dando vuelta y que me amanezca, o levantarme, hablar con Dios, abrir mi Biblia, a orar, a veces 1 horita, a veces 1 hora y media, a veces 2. Pero después de esa horita,
usted se acuesta y eso es un sueñito más rico. ¡Qué bendición! Porque ahora está en santa paz. Si usted se trasnocha y se desvela, se despertó a la 1 de la mañana y qué problema de insomnio, póngase a orar, a buscar al Señor y verá que el diablo dice, déjenlo dormir más bien. Se vuelve una amenaza para el reino de las tinieblas. Entonces, déjelo dormir tranquilito, mejor que duerma hasta tarde. Entonces, si uno se desvela, que se desvele en la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Y nuestra respuesta a orar, entra en el secreto de la oración, entra en tu aposento, cierra la puerta, dice el Señor, y ora a tu Padre que ve en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero agregarle algo a ese versículo de nuestro tiempo, porque si algunos entran al aposento, cierran la puerta, pero no apagan el celular. Entonces no hacen nada, ¿sí o no? Lo que dice el Señor es: líbrate de cualquier distracción. Entra en tu aposento, cierra la puerta, apaga el celular, abre la Biblia y clama al Señor. Y apaga el televisor y los medios y todo lo que quiera desconcentrarte y busca al Señor en secreto. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, y hazlo con disciplina. A veces será aburrido, pero cuando empiezas a hacerlo, porque la carne no le gusta eso, pero cuando empiezas a hacerlo, el Espíritu de Dios toma tu cuerpo, tus emociones, y vas a entrar en la oración en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Cuando no tengas ganas de orar, ¿qué debes hacer? Ora cuando tengas ganas. Y si no tienes ganas, ponte a orar hasta que te den ganas. Necesitamos hacerlo. Entonces, deseo, disciplina, y la tercera deleite. Deleite. Cuando la oración entonces no es una carga, cuando la oración no es un problema, es un deleite. Mira que el salmista en el Salmo 84, él ni siquiera podía entrar después de los atrios. Él llegaba hasta el atrio y de ahí no lo dejaban pasar. Él no podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Pero él dice: escogería un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y si eso es en los atrios, ahora en el lugar santísimo hay cosas mejores, las que nosotros podemos disfrutar. Como dice la canción: mejor un rincón en la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Es mejor la casa del Señor, es mejor la presencia de Dios, es mejor vivir para Dios, es mejor estar cerca de Dios y deleitarnos y recrearnos. Que vengan de la presencia del Señor, dice la Escritura, tiempos de refrigerio. Los que no conocen a Dios dicen: ¿cómo se pueden ustedes aguantar 2 horas metidos en una iglesia? Bobito, lo que pasa es que usted no está enamorado de Dios. Pero cuando uno está enamorado, 2 horas se pasa muy rápido, ¿o no? Los que pasaron la etapa de novios, le pasaban 3, 4 horas y delicioso, y no se quiere uno ir, y se va y al ratico está llamando para seguir hablando, y está ahí: cuelga tú primero. No, cuelga tú. No, hazlo tú. No, cuelga tú. Ojalá pasara eso con la oración, ¿no? Señor, ya, chao, cuelga tú. No, cuelga tú, ya nos vemos. ¿Cuándo volvamos a hablar? Recréate en el Señor. Esto viene cuando entramos en la disciplina de la oración, que el deseo pasa a ser disciplina y la disciplina pasa a ser deleite, y tienes esa comunión con el Señor y en el lugar santísimo, y usas este camino nuevo y vivo. Entonces te vas enamorando de Dios y amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y dices: Señor, separado de ti no quiero nada. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Así lo decía el salmista también en el Salmo 16, ¿cierto? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti.
Todo lo bueno que puede hacer está en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esa comunión íntima con Dios, entonces encontramos vida, vida abundante, vida eterna, respuestas, la autoridad de Dios, la unción del Señor, la gracia de Dios. Y vas a ver cómo tu vida es renovada y transformada, dice la Escritura, de gloria en gloria. Cuando Moisés hablaba con Dios, su rostro resplandecía y la gente lo veía. Había un cambio aún en su rostro. A los discípulos les reconocían la gente de afuera que habían estado con Jesús, que habían caminado con Él. Mira, eso se nota. Cuando alguien pasa esos tiempos con Dios, eso se nota. El esposo va a empezar a preguntar: ay, ¿qué te pasa? Yo te veo más bonita, yo te veo más amable, yo te veo más llena de vida. Y ella también le va a decir: yo también te veo a ti más tierno, más amoroso, más lindo. ¿Qué te has hecho? Y él va a poder decir: es que estuve en el lugar santísimo, he pasado más tiempo allá. Por ahí es la cosa, hermanos. Crecimiento espiritual, acercamiento a Dios. Hay un camino vivo y nuevo. Entonces, en oración, lo imposible se hace posible. El pecado se rompe, se deshace. Practícale la oración y verás cómo se debilita el pecado. Cualquier conducta pecaminosa que tengas. Ora por todo, ora antes. Y yo estoy seguro que no vas a poder orar cuando vas a abrir el computador a ver pornografía. ¿O sí? Señor, ayúdame en esto, a encontrar los canales más rápido. No. Cuando oras por todo lo que vas a hacer, lo que vas a emprender, el pecado pierde completamente, se debilita y vas a poder ser santo para el Señor. La oración va a hacer que se rompan las ataduras del pecado, como se rompían las ataduras de Sansón cuando venía el poder del Espíritu Santo sobre él y eran como hilo quemado. Ninguna atadura podrá persistir sobre tu vida cuando eres un hombre de oración. Con la oración vamos a conocer más a Dios y a entender también la voluntad del Señor, sus propósitos, sus caminos, sus pensamientos. Podemos ver el peligro, advertirlo. Dios nos avisa, nos guarda y podemos pensar que hay esperanza y terminamos bien si el Señor está con nosotros. Todo lo que necesitamos, iglesia, es orar más y aplicarle las 3D de la oración. Ora en 3D. Que el deseo te consuma por la oración, que la disciplina también la practiques y seas una persona que te deleitas en tus tiempos con Dios y escuchas la voz del Señor. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor un momentico, inclinemos nuestros rostros para orar y dile al Señor: aquí estoy yo, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia hoy aquí en medio de mis hermanos, en esta reunión, Señor, gracias. Tú eres tan bueno, tú eres tan fiel, que quieres estar cerca de nosotros, Señor. Y yo también, dile al Señor, yo también quiero estar cerca de ti. Que nada me separe de ti, que nada me divida de ti. Quiero alinearme contigo, Señor. Si hay pecados que te han puesto barrera en tu relación con el Señor, confiésalos en esta mañana. Y dile al Señor: perdóname mis pecados, Señor. Yo reconozco que he fallado, que he sido rebelde, que he estado mal y mi conciencia me da testimonio de esas cosas, pero en esta mañana entiendo que tu sangre puede limpiarme de todo pecado. Dile al Señor: perdona mis pecados, limpia mi mente y limpia mi corazón, lávame con tu sangre preciosa. Yo quiero tener una relación profunda, maravillosa, cercana contigo, porque es tu deseo también que así sea. Toma mi vida, Señor, revélate a mi vida. Quiero conocerte más, anhelo conocerte más, disfrutar de ti, Señor. No hay nada más maravilloso, como lo decía el salmista, que estar cerca de ti. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea
los atrios de Jehová, la casa de Jehová, hoy el lugar santo, el lugar santísimo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, porque atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Oh Señor, escucha mi oración. Inclina tu oído a mi oración esta mañana, porque un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Un día en tu presencia, una hora en tu presencia puede marcar gran diferencia en nuestra vida, Señor. Ahorraremos tiempo quizá de muchos afanes y cosas de esta vida. Sobrecoge esta congregación en el refugio de la oración, en el altar delante de ti, en el secreto tuyo, Señor. Que esa invitación constante del Espíritu Santo podamos atenderla con disciplina de nuestra parte y aprendamos a recrearnos en ti, Señor. Y tú envuelvas nuestra vida y nuestros matrimonios y nuestros hogares de tal manera bajo el resplandor de tu gloria que otros lo noten para testimonio a ellos. Aquí estoy delante de ti, Señor. Toma nuestra vida, oh Dios, toma mi vida, Señor, toma mi vida. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu presencia, oh Dios. Te necesito más y más y más en mi vida, Señor. Que tu palabra sea también como miel dulce a nuestro paladar. Que entendamos el valor de tu palabra, que entendamos, Señor, el valor de tu presencia y de un caminar contigo diario, día tras día, noche tras noche, semana tras semana. Bendice tu pueblo, Señor, en esta mañana. Que una unción poderosa del Espíritu de Dios para orar venga sobre tu pueblo, te lo ruego en esta hora. Glorifícate sobre tu pueblo, Señor. Bendice esta congregación en medio de la cual tú nos has colocado, Señor, y llénalos de tu Santo Espíritu y llénalos de tu poder, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre. Amén y amén.